¿Sabías que antes de que Dios te use para sus grandes planes, Él te prepara a través de pruebas que moldean tu carácter y fortalecen tu fe? La Biblia dice en 1 Pedro 1:7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, mostrará que es digna de aprobación. Estas pruebas no son castigos, sino pasos necesarios para que crezcas y estés listo para el propósito divino. Hoy descubriremos las pruebas que Dios permite en tu vida para llevarte al siguiente nivel. Cada desafío, por más difícil que parezca, está diseñado para perfeccionarte y prepararte para algo mayor. ¿Estás listo para entender que cada prueba es una señal de que Dios está trabajando en ti? Quédate con nosotros y descubre cómo estas pruebas te acercan a su llamado perfecto. Antes de que Dios te use para sus propósitos, Él trabaja en tu corazón y en tu vida de maneras profundas. Este proceso incluye pruebas diseñadas para prepararte y fortalecerte. Entre ellas, la paciencia y la fe en medio de la incertidumbre son de las primeras lecciones que Dios nos enseña. No son pruebas fáciles, pero son necesarias para construir un carácter que pueda sostener el propósito que Él tiene para ti. La paciencia no es algo que nos viene naturalmente. Vivimos en un mundo que valora lo inmediato, pero Dios opera en un tiempo diferente al nuestro. Él utiliza las demoras y los tiempos de espera como herramientas para enseñarnos a depender de Él. La Biblia nos recuerda en Eclesiastés 3:11 que Dios todo lo hizo hermoso en su momento. Puso eternidad en el corazón del hombre. Esto significa que sus tiempos son perfectos, incluso cuando no podemos comprenderlos. Pensemos en la vida de Abraham, a quien Dios prometió que sería el padre de muchas naciones. Esa promesa no se cumplió de inmediato. A lo largo de los años, Abraham tuvo que aprender a confiar en el plan de Dios, incluso cuando parecía que no había avances. En Génesis 15:5, Dios le llevó afuera y le dijo: «Mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas, así de numerosa será tu descendencia». Sin embargo, esa promesa no se cumplió hasta muchos años después. ¿Cómo mantuvo Abraham su fe en medio de la espera? La respuesta es simple. Aprendió a creer en la fidelidad de Dios, incluso cuando no veía el cumplimiento de sus promesas. La paciencia no es solo la capacidad de esperar, sino la disposición de confiar mientras esperamos. Es un proceso que Dios usa para moldearnos y enseñarnos a depender de Él, en lugar de nuestros propios planes o expectativas. Santiago 1:3-4 dice: «Porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada». Este versículo nos recuerda que la paciencia es una herramienta divina para perfeccionarnos. La fe, en medio de la incertidumbre, está estrechamente relacionada con la paciencia. A menudo, Dios permite que enfrentemos situaciones en las que no tenemos respuestas claras o un camino visible. No es que Él se haya alejado, es en estos momentos cuando nos invita a confiar en Él de una manera más profunda. En Hebreos 11:1 se nos dice: «La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve». Este tipo de fe no se construye en tiempos de comodidad, sino en medio de desafíos e incertidumbre. El pueblo de Israel enfrentó esta prueba en el desierto. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, se encontraron en un lugar donde no tenían control sobre su destino. Dependían completamente de Dios para su provisión diaria. En Éxodo 16:4, Dios les dijo: «Voy a hacer que llueva pan del cielo para ustedes. El pueblo deberá salir cada día a recoger su ración diaria. Así pondré a prueba si siguen o no mis instrucciones». Este tiempo en el desierto no era solo un periodo de transición, era una prueba de fe diseñada para enseñarles a confiar en la provisión y el cuidado de Dios. Hoy en día, esta prueba de fe en medio de la incertidumbre puede manifestarse de muchas maneras.
Tal vez estás esperando una respuesta de Dios en una situación difícil, o quizás enfrentas decisiones importantes sin una dirección clara. En estos momentos, Dios te llama a confiar en su plan, incluso cuando no puedes verlo. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Esta confianza no es fácil, pero es una parte esencial del proceso de preparación que Dios utiliza para llevarnos a su propósito. Pensemos en José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego encarcelado injustamente en Egipto. Durante años, pareció que todo estaba en su contra. Sin embargo, José nunca perdió su fe en Dios. En Génesis 50:20, cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, dijo: «Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien, a fin de llevar a cabo lo que hoy vemos: salvar la vida de mucha gente». José entendió que cada prueba que enfrentó formaba parte del plan de Dios para prepararlo y usarlo de manera poderosa. La paciencia y la fe en medio de la incertidumbre no son fáciles de practicar, pero son esenciales para el crecimiento espiritual. Estas pruebas no son señales de que Dios te ha olvidado. Son evidencia de que Él está trabajando activamente en tu vida. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo es un recordatorio de que incluso las pruebas más difíciles tienen un propósito divino. Si hoy te encuentras en un tiempo de espera o enfrentando incertidumbre, recuerda que Dios no te ha abandonado. Él está contigo en cada paso, usando estas pruebas para moldearte y prepararte. A través de la paciencia, Él te enseña a depender de su tiempo perfecto, y a través de la incertidumbre, te invita a confiar plenamente en su plan. Estas lecciones no siempre son fáciles, pero son necesarias para que puedas cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Cuando permites que Dios use estos momentos para transformarte, descubres que la paciencia no es solo una virtud, sino una expresión de tu confianza en su fidelidad. Y la fe en medio de la incertidumbre no es solo una prueba. Es una oportunidad para experimentar la profundidad de su amor y el alcance de su poder. Porque cuando Dios te pone estas pruebas, no es para destruirte, sino para prepararte para algo mucho mayor. Estas pruebas son señales de que Él está trabajando en ti, llevándote hacia el propósito que tiene para tu vida. El desierto espiritual es una de las pruebas más transformadoras que Dios utiliza en nuestras vidas. No es un castigo, sino un lugar de refinamiento, donde Él elimina lo que no necesitamos y moldea lo que debe permanecer. Puede ser difícil entender por qué estamos allí, pero una cosa es segura: el desierto siempre tiene un propósito. Dios lo utiliza para acercarnos a Él, fortalecernos y prepararnos para algo mayor. En la Biblia, los desiertos son lugares de encuentros divinos. No son simples espacios de aridez y desolación. Son escenarios donde Dios trabaja en silencio y profundidad. Pensemos en el pueblo de Israel, que pasó 40 años en el desierto después de ser liberado de Egipto. Lo que podría haber sido un viaje de unos días se convirtió en un tiempo prolongado de preparación. En Deuteronomio 8:2, Moisés les recuerda: recuerden cómo el Señor su Dios los condujo por todo el camino del desierto durante estos 40 años, para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer lo que había en su corazón. Este tiempo no fue en vano, fue una temporada de pruebas, pero también de provisión, donde Dios les mostró que podían depender completamente de Él. El desierto espiritual no siempre es fácil de identificar. A veces se manifiesta como un silencio en nuestra relación con Dios, donde nuestras oraciones parecen no recibir respuesta. Otras veces se traduce en un sentimiento de soledad, incluso estando rodeados de personas. Pero en realidad,
Este desierto no es un espacio vacío, está lleno de la obra silenciosa de Dios. En Oseas 2:14, Dios dice: «Por eso voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura». Este versículo revela el propósito del desierto. No es un lugar para alejarnos de Dios, sino para acercarnos a Él en una relación más íntima. Pensemos en la experiencia de Elías. Después de enfrentarse a los profetas de Baal y presenciar un gran milagro, huyó al desierto lleno de temor y desánimo. En 1 Reyes 19:4 expresó su desesperación: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». En ese momento, Elías se sentía solo y derrotado, pero Dios no lo dejó en ese estado. En lugar de reprenderlo, le proveyó descanso y alimento, y luego le habló de una manera inesperada. No en un fuego o un terremoto, sino en un susurro apacible. Este encuentro enseñó a Elías que incluso en el desierto, Dios está presente, trabajando de formas que no siempre entendemos. El desierto también es un lugar donde Dios nos enseña a confiar en su provisión diaria. Cuando los israelitas estaban en el desierto, dependían completamente del maná que Dios les enviaba cada día. En Éxodo 16:4, Dios les dijo: «Voy a hacer que llueva pan del cielo para ustedes. El pueblo deberá salir cada día a recoger su ración diaria». Este acto diario de provisión les enseñó a confiar en Dios para sus necesidades, un principio que sigue siendo relevante hoy. Jesús nos recordó esto en el Padre Nuestro cuando oró: «Danos hoy nuestro pan cotidiano», Mateo 6:11. Esta oración no es solo por comida física, sino por todo lo que necesitamos para cada día. En nuestras propias vidas, el desierto espiritual puede parecer interminable. Puede ser una temporada en la que sentimos que no avanzamos o que nuestras oraciones no son escuchadas. Pero estos momentos son oportunidades para aprender a confiar más profundamente en Dios. Como Isaías 43:19 nos asegura: «Estoy por hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados». Este versículo es una promesa de que Dios no nos deja en el desierto para siempre. Él está trabajando en nuestro favor, incluso cuando no lo vemos. El desierto también nos confronta con nuestras propias debilidades. Es un lugar donde nuestras fuerzas humanas se agotan y nos damos cuenta de que no podemos avanzar sin la ayuda de Dios. Pablo lo expresó de manera poderosa en 2 Corintios 12:9. «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo encapsula una de las lecciones más importantes del desierto. Nuestra insuficiencia humana es el lugar donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Jesús pasó por el desierto antes de comenzar su ministerio público. En Mateo 4:1-2 se nos dice: «Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre». Aunque este tiempo incluyó tentaciones, también fue un tiempo de preparación. Jesús salió del desierto fortalecido, listo para cumplir su propósito. Su experiencia nos enseña que el desierto no es el final, sino el preludio de algo más grande. Si hoy te encuentras en un desierto espiritual, recuerda que no estás solo. Dios está contigo en cada paso, guiándote y proveyendo para ti. Él no te lleva al desierto para dejarte allí, sino para prepararte para lo que viene. Cuando José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, parecía que todo estaba perdido. Pero en Génesis 50:20, reflexionando sobre su experiencia, dijo: «Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien, a fin de llevar a cabo lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente». Lo que parecía una temporada oscura fue en realidad parte del plan de Dios para usarlo de manera poderosa. El desierto espiritual es una prueba que todos enfrentamos en algún momento, pero no es un lugar de derrota. Es un lugar de crecimiento, de dependencia y de preparación. Dios usa el desierto para moldearnos,
enseñarnos y acercarnos a Él de maneras que no podríamos experimentar en otras circunstancias. Así que, si estás en el desierto ahora, mantén tu fe. Confía en que Dios está trabajando, incluso cuando no lo sientes, porque el desierto no es el final, es el inicio de algo mucho mayor que Dios está preparando para tu vida. La obediencia no es simplemente una acción, es una postura del corazón. Cuando Dios nos llama a obedecer, no lo hace para limitarnos, sino para llevarnos a un lugar donde su propósito pueda cumplirse plenamente en nuestra vida. Pero obedecer a Dios a menudo implica un costo, implica renunciar a nuestro control, a nuestras expectativas y, en muchos casos, a nuestra comodidad. Sin embargo, es en la obediencia donde descubrimos la fidelidad de Dios de maneras que nunca podríamos experimentar de otra forma. Abraham enfrentó una de las pruebas más grandes de obediencia cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Este hijo no era cualquier hijo, era la promesa viva de que Abraham sería padre de muchas naciones. Génesis 22:3 nos dice que Abraham se levantó de madrugada, preparó su asno y tomó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. La narrativa no detalla sus pensamientos, pero podemos imaginar la lucha interna que debe haber sentido. Sin embargo, su fe superó sus emociones y su obediencia fue inquebrantable. Este acto no solo fue una prueba de fe, sino también una declaración de confianza en el carácter de Dios. Hebreos 11:19 nos da una clave importante. Abraham razonó que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Su obediencia estaba basada en una confianza absoluta de que Dios cumpliría su promesa, incluso cuando las circunstancias parecían contradecirla. Obedecer a Dios requiere fe, pero también requiere valentía. Piensa en Moisés, quien fue llamado a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés no se sintió capaz de cumplir la tarea. En Éxodo 3:11 respondió: ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Esta pregunta refleja un temor común: sentirnos insuficientes para la misión que Dios nos ha encomendado. Sin embargo, Dios no busca nuestra suficiencia, busca nuestra disposición. En el versículo 12, Dios respondió: Yo estaré contigo. Esta promesa no solo aseguró a Moisés de que no estaba solo, sino que también le recordó que la obediencia no depende de nuestra fuerza, sino de la presencia de Dios. La obediencia a menudo nos lleva a lugares que no esperamos. Considera a Ruth, quien dejó su tierra, su gente y todo lo que conocía para seguir a su suegra, Noemí, a Belén. En Ruth 1:16, ella declaró: Donde tú vayas, iré yo; donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Este acto de obediencia no solo transformó su vida, sino que también la colocó en el linaje de Jesús. A través de su disposición para seguir el llamado de Dios, Ruth se convirtió en parte de un plan eterno mucho más grande de lo que podía imaginar. En nuestra propia vida, la obediencia a menudo se manifiesta en pequeñas decisiones diarias. No siempre se trata de grandes gestos, como construir un arca o liderar un pueblo fuera de la esclavitud. A veces, la obediencia se encuentra en elegir la verdad cuando es más fácil mentir, en amar a alguien que nos ha herido, o en servir a otros cuando preferiríamos pensar en nosotros mismos. Estas decisiones, aunque pequeñas, son significativas. Jesús dijo en Lucas 16:10: El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Cada acto de obediencia, por pequeño que sea, prepara nuestro corazón para tareas más grandes. Obedecer a Dios también significa confiar en su tiempo. A menudo, queremos que las cosas sucedan de inmediato, pero Dios opera en un calendario diferente al nuestro. Pensemos en David, quien fue ungido como rey siendo solo un joven pastor. Sin embargo,
Pasaron años antes de que asumiera el trono. Durante ese tiempo enfrentó pruebas, persecuciones y momentos de profunda desesperación. En el Salmo 27:14, David escribió: Espera en el Señor, sé fuerte, cobra ánimo y espera en el Señor. Estas palabras no son simplemente un consejo, son el testimonio de alguien que aprendió a obedecer a Dios, incluso en medio de la espera. La obediencia no siempre es popular. A menudo nos llama a ir contra la corriente, a tomar decisiones que otros no entienden. Daniel y sus amigos enfrentaron esto cuando fueron llevados al exilio en Babilonia. En Daniel 1:8 leemos que Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Este acto de obediencia fue un riesgo, pero también fue una declaración de fe. Más tarde, cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones por su fidelidad a Dios, su obediencia resultó en un milagro que impactó a toda una nación. Obedecer a Dios también significa confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos. María, la madre de Jesús, enfrentó esta prueba cuando el ángel le anunció que daría a luz al Salvador del mundo. En Lucas 1:38, ella respondió: Soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Esta respuesta no fue solo un acto de obediencia, fue una declaración de confianza en el propósito de Dios, a pesar de las implicaciones personales y sociales que enfrentaría. En última instancia, la obediencia nos lleva a una mayor dependencia de Dios. Cuando obedecemos, no lo hacemos porque entendemos todo, sino porque confiamos en su carácter. Sabemos que Él es bueno, que su plan es perfecto y que su amor por nosotros es infinito. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo es un recordatorio de que cada acto de obediencia, grande o pequeño, forma parte de un plan más grande que Dios está obrando en nuestra vida. Si hoy sientes que Dios te está llamando a obedecer en algo que parece difícil, recuerda que no estás solo. Su Espíritu está contigo, dándote la fuerza para seguir adelante. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre es recompensada. Así como Abraham vio el cumplimiento de la promesa, Moisés guió al pueblo a la libertad y María se convirtió en parte del plan de redención, tú también verás cómo Dios utiliza tu obediencia para cumplir su propósito en tu vida. Porque cuando obedecemos, no solo demostramos nuestra fe, también abrimos la puerta para que Dios obre de manera poderosa en nosotros y a través de nosotros. La tentación es una de las pruebas más difíciles que enfrentamos en nuestra preparación para cumplir el propósito de Dios. No es solo un intento de desviarnos, es una oportunidad para demostrar nuestra dependencia del Señor y nuestra determinación de permanecer fieles a su voluntad. La tentación no es un signo de debilidad espiritual. Incluso los más grandes hombres y mujeres de Dios han enfrentado esta batalla. Lo importante no es evitar ser tentado, sino cómo respondemos cuando enfrentamos estas pruebas. Jesús mismo, aunque perfecto, enfrentó la tentación antes de comenzar su ministerio público. En Mateo 4:1 leemos que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Este tiempo no fue un accidente ni una distracción. Fue una etapa necesaria de preparación. Satanás atacó en los puntos que parecían más vulnerables: hambre, poder y confianza en el plan de Dios. Sin embargo, Jesús respondió cada vez con la palabra de Dios, declarando verdades que desarmaron las mentiras del enemigo. En Mateo 4:4, respondió a la primera tentación diciendo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este episodio no solo nos muestra cómo resistir la tentación, sino también que podemos salir fortalecidos de estas pruebas si dependemos de Dios. La tentación siempre llega de manera sutil,
apelando a nuestros deseos más profundos o a nuestras inseguridades. Pensemos en Eva en el jardín del Edén. Génesis 3:6 describe cómo la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y agradable a la vista, y también deseable para adquirir sabiduría. La serpiente no la forzó, solo sembró una duda en su corazón. ¿Realmente dijo Dios? Este patrón se repite en nuestras vidas. La tentación a menudo comienza con una distorsión de la verdad, una insinuación que nos lleva a cuestionar las promesas y los mandamientos de Dios. Sin embargo, la tentación no es el final. Dios siempre nos da una manera de resistirla. En 1 Corintios 10:13, Pablo escribe: Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Este versículo es un recordatorio de que no enfrentamos la tentación solos ni sin recursos. La fidelidad de Dios es nuestra fortaleza y su palabra es nuestra arma. Consideremos a José, quien enfrentó una tentación directa cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. En Génesis 39:9 respondió con firmeza: ¿Cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar así contra Dios? Su decisión de huir de la tentación no solo preservó su integridad, sino que también demostró su reverencia por Dios. Este acto de obediencia tuvo un costo. Fue encarcelado injustamente. Sin embargo, Dios usó esa situación para llevar a José a una posición de liderazgo donde pudo cumplir su propósito. Su historia nos enseña que resistir la tentación puede ser difícil en el momento, pero siempre lleva a resultados que glorifican a Dios. La tentación también puede atacar nuestra identidad. Satanás intentó hacerlo con Jesús, diciendo: si eres el Hijo de Dios. Este enfoque busca sembrar dudas sobre quiénes somos en Cristo y lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Pero Jesús respondió con la verdad, afirmando lo que Dios ya había declarado en su bautismo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Del mismo modo, cuando enfrentamos tentaciones que buscan socavar nuestra identidad, debemos recordar lo que Dios dice sobre nosotros. En Romanos 8:37 se nos asegura: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La tentación también puede venir en forma de compromisos pequeños que parecen inofensivos. Nehemías enfrentó esta prueba mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Sus enemigos intentaron distraerlo, invitándolo a reuniones aparentemente inocuas. Pero Nehemías discernió sus intenciones y respondió: estoy ocupado en una gran obra y no puedo bajar. Nehemías 6:3. Este enfoque muestra que resistir la tentación no siempre implica un enfrentamiento directo. A veces, significa simplemente mantenernos enfocados en lo que Dios nos ha llamado a hacer. La clave para resistir la tentación no está en nuestra fuerza, sino en nuestra dependencia de Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Mateo 6:13. Esta oración reconoce que no podemos enfrentar la tentación por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda y la protección de Dios. También nos recuerda que la tentación no proviene de Dios, como se explica en Santiago 1:13. Cuando alguien sea tentado, no diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. En nuestras vidas la tentación puede tomar muchas formas. Puede ser una invitación a comprometer nuestros valores, a ceder al orgullo o a buscar atajos que parecen más fáciles pero que nos alejan del plan de Dios. Pero cada vez que enfrentamos la tentación y elegimos obedecer a Dios, nuestra fe se fortalece. En Santiago 4:7 se nos da una promesa clara: sométanse a Dios, resistan al diablo,
y Él huirá de ustedes. Este versículo nos recuerda que la resistencia no es pasiva, implica una acción deliberada de someternos a la autoridad de Dios y declarar su verdad sobre nuestras vidas. La tentación no define quiénes somos. ¿Cómo respondemos a ella sí lo hace? Cada vez que elegimos la obediencia en lugar del compromiso, demostramos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. La tentación, aunque difícil, puede ser un catalizador para el crecimiento espiritual. En Hebreos 2:18 se nos dice que Jesús puede ayudarnos en nuestras tentaciones porque Él mismo fue tentado. Por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Esto significa que no enfrentamos estas pruebas solos. Tenemos un Salvador que entiende nuestras luchas y que intercede por nosotros. Si hoy estás enfrentando una tentación que parece abrumadora, recuerda que no estás solo. Dios está contigo y su palabra es tu arma más poderosa. Efesios 6:17 nos exhorta a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Jesús enfrentó la tentación, no razonó con Satanás ni intentó luchar con sus propias fuerzas. Usó la Escritura. Esto nos enseña que la palabra de Dios no solo es un recurso, es nuestra defensa más efectiva contra las mentiras del enemigo. La tentación no desaparece después de un solo acto de resistencia. Es una batalla continua, pero cada vez que resistimos, crecemos en fortaleza espiritual. Cada vez que elegimos a Dios por encima de nuestras propias inclinaciones, nos preparamos para el propósito que Él tiene para nuestra vida. Porque al final, la tentación no es solo una prueba, es una oportunidad para demostrar nuestra lealtad a Dios y nuestra confianza en su plan. La perseverancia es una cualidad que Dios desarrolla en aquellos que Él llama para cumplir un propósito más grande. No se trata solo de soportar dificultades, sino de avanzar con fe y determinación, incluso cuando las circunstancias parecen no cambiar o cuando el camino es más largo de lo esperado. Antes de usarnos, Dios a menudo permite temporadas en las que nuestra perseverancia es probada. Estas pruebas no son castigos, sino procesos que forjan un carácter firme, una fe inquebrantable y una dependencia total en su gracia. Pensemos en Noé, un hombre que dedicó años de su vida a construir un arca en obediencia a Dios, sin ver signos inmediatos de lluvia o juicio. Génesis 6:9 describe a Noé como un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. A pesar de las burlas y la incredulidad de quienes lo rodeaban, perseveró porque confiaba en la palabra de Dios más que en las evidencias visibles. Su fidelidad no solo salvó a su familia, sino que también preservó el plan de Dios para la humanidad. La perseverancia de Noé nos enseña que los grandes propósitos de Dios a menudo requieren una fe sostenida y acciones constantes, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La perseverancia también se ve reflejada en la vida de Job, un hombre que enfrentó una serie de pérdidas devastadoras, desde su familia hasta su salud. A pesar de su sufrimiento, Job nunca maldijo a Dios. En Job 19:25 declaró: «Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte». Este tipo de fe, en medio de circunstancias tan sombrías, no es natural. Es el resultado de un corazón que ha aprendido a confiar en Dios, más allá de lo que se ve o se siente. La historia de Job nos recuerda que la perseverancia no significa ignorar el dolor, sino encontrar esperanza en la fidelidad de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Dios utiliza la perseverancia para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. En Santiago 1:3-4 se nos dice: «Porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada». Este pasaje no solo explica el propósito de las pruebas, sino que también nos asegura que el resultado final será para nuestro bien y para la gloria de Dios. La perseverancia no es un castigo,
Es una herramienta que Dios usa para completar la obra que comenzó en nosotros. Otro ejemplo de perseverancia es Pablo, quien enfrentó innumerables pruebas durante su ministerio. Fue encarcelado, apedreado, naufragó y enfrentó oposición constante. Sin embargo, en 2 Corintios 4, 8, 9, escribió: Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Estas palabras no son solo un testimonio de resistencia, son una proclamación de que la perseverancia es posible cuando dependemos de la fuerza de Dios en lugar de la nuestra. En nuestras vidas, la perseverancia puede tomar muchas formas. Puede ser continuar orando por un ser querido que no conoce a Cristo, aunque parezca que nada cambia. Puede ser mantener la fe en medio de una enfermedad que no muestra señales de mejora. O tal vez sea seguir adelante con el llamado de Dios, incluso cuando los recursos o el apoyo parecen insuficientes. En cada uno de estos casos, la perseverancia no se trata de nuestra capacidad de soportar, sino de nuestra disposición a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Pensemos en el pueblo de Israel, que pasó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Este tiempo no fue solo un periodo de espera, fue una temporada de enseñanza y transformación. En Deuteronomio 8:2, Moisés les recordó: Recuerden cómo el Señor su Dios los condujo por todo el camino del desierto durante estos 40 años, para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer lo que había en su corazón. Este versículo revela que la perseverancia no es solo acerca de llegar al destino, es sobre quienes nos convertimos en el proceso. Jesús también modeló la perseverancia durante su tiempo en la tierra. Desde la oposición de los líderes religiosos hasta el sufrimiento en la cruz, su vida fue un testimonio de resistencia y fidelidad. En Hebreos 12:2 se nos anima a fijar la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Este pasaje nos recuerda que la perseverancia de Jesús no solo nos da un ejemplo a seguir, sino que también nos da esperanza de que podemos resistir porque Él ya ha vencido. La perseverancia no solo afecta nuestra relación con Dios, también impacta a quienes nos rodean. Cuando otros ven nuestra fidelidad en medio de las pruebas, pueden ser inspirados a buscar a Dios y a confiar en su poder. En Mateo 5:16, Jesús dijo: Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cada acto de perseverancia es una oportunidad para reflejar la gloria de Dios y atraer a otros hacia Él. En última instancia, la perseverancia nos prepara para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Como se nos recuerda en Filipenses 1:6, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo es una promesa de que Dios no solo nos llama a perseverar, sino que también nos da la fuerza y la gracia para hacerlo. Si hoy te encuentras en una temporada que requiere perseverancia, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, sosteniéndote y fortaleciendo tu fe. Cada paso que das, cada oración que haces y cada decisión de confiar en Él es parte de su obra en tu vida. La perseverancia no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Porque al final no se trata solo de llegar al destino, se trata de quienes nos hemos convertido en el camino y de cómo hemos glorificado a Dios a través de nuestra fidelidad. La humildad es una de las pruebas más transformadoras que Dios utiliza antes de llevarnos a cumplir su propósito. No se trata solo de tener una actitud modesta o de hablar con sencillez. La humildad bíblica va mucho más allá. Es un proceso de rendición total, de reconocer que sin Dios no podemos nada y que todo lo que logramos proviene de su gracia y poder. Antes de usarnos,
Dios trabaja en nuestro corazón para derribar cualquier rastro de orgullo que pueda impedir su obra en nuestra vida. En la Biblia, uno de los ejemplos más claros de esta prueba es Moisés. Aunque creció en el lujo del palacio de Faraón, Dios lo llevó al desierto, donde pasó 40 años cuidando ovejas. Este tiempo no fue un castigo, sino una etapa de preparación. En Números 12:3 se describe a Moisés como muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Sin embargo, esa humildad no nació en el palacio. Fue forjada en el silencio del desierto, en la dependencia total de Dios. Cuando finalmente fue llamado a liberar a Israel, Moisés respondió con vacilación, diciendo en Éxodo 3:11, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Este reconocimiento de su insuficiencia personal no era debilidad, sino el terreno fértil en el que Dios podía obrar poderosamente. La humildad también se ve reflejada en la vida de David, quien fue ungido como rey mientras aún era un pastor. Aunque sabía que Dios lo había elegido, no se apresuró a tomar el trono. En lugar de eso, esperó pacientemente el tiempo de Dios, incluso cuando tuvo oportunidades para adelantarse al plan divino. En 1 Samuel 24:10, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, dijo: «El Señor me libre de hacerle algo a mi Señor, al ungido del Señor». Este acto de respeto y autocontrol muestra una humildad que reconoce la soberanía de Dios por encima de sus propias ambiciones. La humildad no solo nos prepara para el servicio, también protege nuestro corazón de los peligros del orgullo. En Proverbios 16:18 se nos advierte: el orgullo precede al fracaso, la arrogancia anticipa la caída. Este versículo es un recordatorio de que el orgullo es un obstáculo que nos aleja de Dios, mientras que la humildad nos acerca a su propósito. Jesús es el mayor ejemplo de humildad. Aunque era Dios, tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte en la cruz. Filipenses 2:6-8 describe este acto de humildad divina. Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este pasaje no solo nos muestra el ejemplo perfecto de humildad, sino que también nos desafía a seguir su camino. La humildad no significa pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos. Es reconocer que nuestra vida, nuestras habilidades y nuestras victorias no son nuestros logros, sino el resultado de la gracia de Dios. Pablo expresó esta verdad en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue estéril. Esta declaración no minimiza el esfuerzo humano, pero pone en perspectiva que todo lo que logramos es posible gracias a Dios. La humildad también implica estar dispuestos a servir incluso cuando no somos reconocidos. Jesús lavó los pies de sus discípulos, un acto reservado para los siervos de más bajo rango. En Juan 13:14-15 les dijo: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes». Este acto de servicio no solo mostró su amor, sino también su disposición a poner las necesidades de otros por encima de las suyas. En nuestras vidas, la humildad se manifiesta en cómo respondemos a las pruebas y a las bendiciones. Cuando enfrentamos dificultades, la humildad nos lleva a buscar a Dios en lugar de depender de nuestras propias fuerzas. Y cuando experimentamos éxito, la humildad nos recuerda que toda gloria pertenece a Él. En Santiago 4:10 se nos anima: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Este versículo no solo es una promesa, sino también una invitación a confiar en que Dios honra a aquellos que caminan en humildad.
Pensemos en José, quien después de ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente, fue elevado al puesto de gobernador en Egipto. A pesar de su éxito, José nunca tomó el crédito por lo que había logrado. En Génesis 41:16, respondió al faraón: «No soy yo quien lo hará, sino Dios, quien dará al faraón una respuesta favorable». Esta declaración muestra que, incluso en la cima de su éxito, José reconoció que todo provenía de Dios. La humildad también nos ayuda a mantener una perspectiva eterna. En lugar de buscar reconocimiento humano, buscamos agradar a Dios. En Colosenses 3:23-24 se nos exhorta: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Este pasaje nos recuerda que nuestra recompensa no viene de los aplausos terrenales, sino de la aprobación divina. Si hoy sientes que Dios te está llamando a caminar en humildad, recuerda que no lo haces solo. Su Espíritu Santo está contigo, transformando tu corazón y guiándote hacia una dependencia total de Él. La humildad no siempre es fácil, pero siempre nos acerca más a Dios. Porque al final, no se trata de nosotros, se trata de Él y de cómo podemos reflejar su amor, su gracia y su gloria en todo lo que hacemos. La humildad es la prueba final que nos prepara para ser usados por Dios de manera poderosa. No es un obstáculo, sino una puerta hacia la plenitud de su propósito. Y mientras caminamos en humildad, descubrimos que no solo somos instrumentos en sus manos, sino también receptores de su infinito amor y gracia. Dios nunca nos lleva a una prueba sin un propósito. Cada etapa del proceso, cada desafío enfrentado y cada lección aprendida forman parte del diseño divino que nos moldea para cumplir su voluntad. Las pruebas que hemos explorado hasta ahora no son eventos aislados. Están intrínsecamente conectadas, trabajando juntas para crear en nosotros un carácter más semejante al de Cristo. En la fidelidad de Dios, encontramos el consuelo de saber que no somos dejados a nuestra suerte en estas pruebas, sino que Él camina con nosotros, guiándonos a través de cada una de ellas. En la vida de Jesús vemos el cumplimiento perfecto de este proceso. Desde su obediencia en el bautismo hasta su perseverancia en el desierto, pasando por su humildad al lavar los pies de los discípulos, cada paso de su vida estuvo marcado por las pruebas que modelaron y demostraron su carácter. Él no enfrentó estas pruebas para beneficio propio, sino para cumplir un propósito eterno, redimirnos y reconciliarnos con el Padre. En Hebreos 4:15 leemos: «Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado». Esto nos asegura que Jesús entiende nuestras luchas y que en Él encontramos un ejemplo a seguir y la fortaleza para perseverar. Cuando enfrentamos las pruebas de Dios, no siempre entendemos el porqué en el momento. A menudo el propósito se revela solo después de que hemos atravesado el valle. Así fue para José, quien no podía comprender por qué fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado por años. Pero al final, en Génesis 50:20, declaró: «Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien, a fin de llevar a cabo lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente». Este testimonio nos recuerda que Dios no desperdicia nuestras pruebas, las utiliza para preparar un futuro que trasciende nuestra comprensión. La clave para navegar estas pruebas radica en confiar en el carácter de Dios. En Romanos 8:28, Pablo nos asegura: «Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito». Esta promesa no minimiza el dolor de nuestras pruebas, pero nos da la confianza de que hay un plan más grande en juego. Cuando entendemos que nuestras luchas no son en vano, podemos enfrentarlas con fe y esperanza, sabiendo que Dios está obrando incluso
en los momentos más difíciles. El proceso de preparación que Dios utiliza no solo nos moldea, sino que también nos equipa para impactar a otros. Las pruebas nos enseñan lecciones que podemos compartir, consolar y guiar a quienes enfrentan desafíos similares. Pablo lo expresó de manera hermosa en 2 Corintios 1:4, donde dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Nuestras pruebas, aunque dolorosas, se convierten en testimonios vivos de la gracia de Dios. A lo largo de la Escritura, vemos cómo Dios utiliza las pruebas para preparar a sus siervos: Moisés, David, Esther, Ruth, Pablo. Todos ellos enfrentaron desafíos que parecían insuperables, pero en cada caso, las pruebas no los derrotaron, los transformaron. El denominador común en todas estas historias es que ellos no enfrentaron las pruebas solos. Dios estuvo con ellos, guiándolos, fortaleciéndolos y recordándoles que su poder se perfecciona en la debilidad. Cuando estamos en medio de una prueba, puede ser difícil ver más allá del momento presente. Pero las promesas de Dios nos dan la perspectiva eterna que necesitamos para perseverar. En Filipenses 1:6, Pablo escribe: Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo no solo es una promesa, sino también una afirmación de que Dios no abandona su obra a medio camino. Lo que Él comenzó, lo llevará a término. Si hoy estás enfrentando una prueba que parece interminable, recuerda que no estás solo. Cada lágrima, cada lucha y cada paso en fe son vistos por el Dios que te creó con un propósito eterno. En Isaías 43:2 se nos asegura: Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán las llamas. Esta promesa es un recordatorio de que Dios no elimina nuestras pruebas, pero promete caminar con nosotros a través de ellas, asegurándonos que no seremos derrotados. El propósito de las pruebas no es debilitarnos, sino fortalecernos. Cada prueba superada nos acerca más a la imagen de Cristo, nos equipa para el servicio y nos prepara para el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero más allá de todo eso, las pruebas nos acercan más a Dios. En los momentos de desesperación, descubrimos su fidelidad. En los momentos de incertidumbre, experimentamos su paz. Y en los momentos de aparente derrota, encontramos su victoria. El proceso de preparación nunca es fácil, pero siempre es necesario. Así como el oro es refinado en el fuego, nuestras vidas son purificadas a través de las pruebas. En 1 Pedro 1:7 se nos dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, mostrará que es digna de aprobación. Este pasaje nos recuerda que las pruebas no destruyen nuestra fe, la fortalecen, la purifican y la preparan para brillar con mayor claridad. Cuando Dios nos llama a un propósito mayor, también nos llama a un proceso de preparación que no siempre entendemos, pero que siempre es necesario. Y mientras caminamos por este proceso, podemos confiar en que el Dios que nos llamó es fiel para completarlo. Porque al final, no se trata de nuestra fortaleza, nuestra sabiduría o nuestra habilidad. Se trata de su poder, su gracia y su propósito eterno, obrando en nosotros y a través de nosotros. Cada paso en el camino que Dios traza para usarnos está marcado por pruebas diseñadas con un propósito eterno. Estas pruebas no son aleatorias ni fruto del azar. Son la expresión del amor y la sabiduría de un Padre que quiere moldearnos a la medida exacta de su llamado. Si bien pueden ser difíciles de enfrentar, cuando miramos hacia atrás, entendemos que cada una de ellas fue una herramienta que Dios usó para formarnos, prepararnos y llevarnos a un lugar donde su gloria se manifiesta a través de nuestra vida.
la paciencia, la fe, el desierto espiritual, la obediencia, la tentación, la perseverancia y la humildad no son meras etapas en nuestra jornada espiritual. Son fundamentos sobre los cuales Dios construye nuestro carácter y refina nuestra fe. No podemos ser usados por Él sin antes pasar por el fuego que elimina las impurezas de nuestro corazón. Santiago 1:12 nos recuerda: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Estas pruebas no son un castigo, son una bendición y una promesa de que hay un propósito más grande en nuestra vida. Cada prueba que enfrentamos nos enseña algo único. La paciencia nos muestra que los tiempos de Dios son perfectos y que aprender a esperar en Él nos da fuerza y confianza. La fe, en medio de la incertidumbre, nos desafía a depender de su palabra y no de nuestras circunstancias. El desierto espiritual nos lleva a una comunión más profunda con Él, mientras que la obediencia nos enseña que su plan siempre es mejor, aunque no lo entendamos en el momento. La tentación nos permite ver su poder en acción cuando resistimos. La perseverancia nos da la capacidad de avanzar, incluso en los momentos más oscuros, y la humildad nos recuerda que todo lo que somos y hacemos es por su gracia y para su gloria. Dios no nos prueba para derrotarnos, sino para fortalecernos. Es como el alfarero que trabaja pacientemente con el barro, moldeándolo hasta que adquiere la forma deseada. Jeremías 18:6 lo expresa así: ¿no puedo yo hacer con ustedes, pueblo de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Como barro en manos del alfarero, así son ustedes en mis manos, pueblo de Israel. Cada prueba es un momento en el torno del alfarero, donde su toque experto nos transforma en instrumentos útiles para su obra. Pensemos en los grandes hombres y mujeres de la Biblia que enfrentaron pruebas antes de ser usados por Dios. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto cuidando ovejas antes de liderar a Israel hacia la libertad. David enfrentó persecuciones y años de espera antes de tomar el trono que Dios le había prometido. Esther arriesgó su vida al interceder por su pueblo, y José soportó el rechazo, la esclavitud y la cárcel antes de convertirse en el Salvador de Egipto y su familia. Sus historias no son diferentes a las nuestras. Son testimonios de lo que Dios puede hacer cuando rendimos nuestra vida a Él, incluso en medio de las pruebas. El ejemplo supremo, por supuesto, es Jesús. En todo lo que enfrentó, desde el desierto hasta la cruz, Él demostró que las pruebas no son el final, son el camino hacia el propósito de Dios. Su humildad, obediencia y perseverancia nos inspiran a seguirle, confiando en que, así como Él venció, nosotros también podemos vencer en su nombre. Hebreos 12:2 nos exhorta a fijar la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Este versículo nos recuerda que nuestras pruebas no son comparables con la gloria que Dios está preparando para nosotros. A menudo, cuando estamos en medio de una prueba, nos sentimos tentados a rendirnos o a cuestionar el propósito de Dios. Pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe crece y nuestro carácter se fortalece. Romanos 5:3-4 dice: nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, el carácter, esperanza. Este proceso no es fácil, pero es necesario para que podamos ser personas que reflejen la luz de Cristo en un mundo lleno de oscuridad. Cuando Dios te pone a prueba, lo hace con un propósito específico en mente. No se trata solo de lo que Él quiere hacer a través de ti, sino también de lo que Él quiere hacer en ti. Cada prueba es una oportunidad para acercarte más a Él, para depender más de su gracia y para experimentar su poder de una manera nueva. Filipenses 1:6 nos asegura:
el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo es un recordatorio de que Dios no abandona su obra a medio camino. Lo que Él comenzó en tu vida, lo llevará a término, y cada prueba es parte de ese proceso de perfección. La obediencia, aunque a menudo difícil, siempre lleva a la bendición. Jesús dijo en Lucas 11:28, «Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen». Este llamado no es solo a cumplir mandamientos, sino a vivir una vida de completa rendición a su voluntad. Es en la obediencia donde encontramos la verdadera libertad, porque dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y aprendemos a confiar en el plan perfecto de Dios. La humildad es otro elemento esencial en nuestro caminar con Dios. Santiago 4:10 nos dice, «Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará». La humildad no se trata de pensar menos de nosotros mismos, sino de pensar más en Dios. Es reconocer que todo lo que somos y hacemos es por su gracia, y que sin Él no podemos hacer nada. Cuando caminamos en humildad, estamos en la posición perfecta para que Dios nos use de manera poderosa. Si hoy te sientes cansado o abrumado por las pruebas que enfrentas, recuerda que no estás solo. Dios está contigo en cada paso del camino, fortaleciéndote, guiándote y preparándote para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Isaías 40:31 nos promete, «Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán». Esta es la promesa para quienes perseveran en la fe, incluso en medio de las pruebas. Al final, las pruebas no son el destino, son el camino hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Cuando miramos atrás, vemos que cada dificultad, cada desafío y cada momento de incertidumbre no fueron en vano. Fueron herramientas que Dios usó para moldearnos, fortalecernos y acercarnos más a Él. Y cuando finalmente llegamos al lugar al que Él nos llamó, entendemos que valió la pena cada paso del camino. Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos. Y cuando pasamos por las pruebas con fe y obediencia, nos convertimos en vasos de su gloria, reflejando su luz en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Así que, mientras sigues adelante en tu caminar con Dios, recuerda que Él no te está probando para destruirte, sino para prepararte para el propósito eterno que tiene para ti. Confía en su proceso, porque su plan siempre es perfecto y su amor por ti nunca falla.